Y hemos leído varias veces esta parte, vamos a hacerlo una vez más, vamos a dar una perspectiva un poco diferente. San Juan capítulo 9, donde narra la escritura que hubo un milagro, una señal milagrosa, la cual se hizo en un hombre que había nacido ciego de nacimiento. Dice, al pasar Jesús, recuerden que iba de aldea en aldea, predicando el evangelio del reino, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué había ocurrido? Se ha acercado. Al pasar Jesús, él notó a un hombre que estaba ahí, vio a un hombre, pero este hombre tenía una característica, tenía una situación, un hombre ciego de nacimiento. Las razones de la ceguera son muchas. Hay gente que va perdiendo la visión por alguna enfermedad alterna, como en el caso de la diabetes, que afecta el glaucoma, pero hay gente que queda ciega por un golpe, por un accidente, etc. Hay enfermedades también que tienen los neonatos, antes de nacer los niños, que les provocan ya sea sordera o ceguera. Este era el caso, este niño nació ciego. Cuando una persona ha visto y pierde la vista, bueno, recuerda los colores, recuerda la visión. Sin embargo, una persona que nace ciego, pues es muy difícil porque su mundo ha sido sumergido en la oscuridad. No tiene absolutamente ningún recuerdo de los colores, o de los árboles, o de las plantas, o del mar, etc. Este hombre había nacido ciego. También la condición de los ciegos en ese entonces, y hoy en día en lugares marginados, es muy problemática porque no tienen una educación, no les enseñan. Hay escuelas hoy en día para ciegos donde les enseñan a leer, les enseñan a escribir, les enseñan a percibir los objetos con sus otros sentidos, con la mano, con el oído, etc. Por ejemplo, ha habido músicos que tocan, por ejemplo, el piano y son ciegos, pero la pérdida de un sentido incrementa las facultades en otros. Pero en ese tiempo era difícil que hubiera una escuela para ciegos, así que el ciego pues dependía totalmente de la familia, de lo que la familia pudiera hacer con él o enseñarle a él. Y Jesús no iba solo, iba acompañado con sus discípulos. Y dice que los discípulos también notaron a este hombre que había nacido ciego y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? También había una creencia popular de que cuando alguien estaba enfermo, cuando a alguien le iba mal o tenía un problema, era derivado necesariamente de algún pecado. Se consideraba a alguien que había nacido enfermo como el resultado de un pecado, ya sea de esa persona o de sus padres. Por eso la pregunta, pero la inquietud que ellos tenían solamente era el conocer el estatus, ¿no? ¿Quién había pecado? ¿Los padres o él para que él hubiese nacido ciego? Era difícil que él hubiera pecado porque dice que nació como ciego. Respondió Jesús va a traer luz, abre los ojos, y eso es el tema que vamos a ver hoy. La ceguera se presenta de muchas formas en aspectos muy diferentes. No hay solamente ceguera física, también hay ceguera del alma, ceguera espiritual. Y hay un dicho que dice la gente, dice, ¿estás viendo en qué? No ves, o sea, no te quieres dar cuenta de la realidad. Jesús les respondió y les dijo, no es que pecó ni sus padres, sino hay un propósito. Sabemos que Dios es un Dios de propósitos. Había un propósito en la vida de este hombre, para que las obras de Dios se manifiesten en él.
me es necesario hacer las obras del que me envió. O sea, él había sido encomendado al servicio, al trabajo para Dios. Pero esto debe de llamar mucho nuestra atención, porque Jesús dijo de nosotros lo mismo. Como el Padre me envió, así yo también los estoy enviando. Me es necesario, o sea, tenía una necesidad, un apremio por hacer las cosas. Entre tanto que el día dura, hay un tiempo que Dios nos está dando. Dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Está dando a entender, no es que solamente Jesús trabajara de día. Recuerden que él en ocasiones se iba a lugares apartados a orar y pasaba la noche, ¿qué? Orando hasta que amanecía. Está dando a entender, hermanos, que hay un tiempo que Dios te está dando para que hagas la obra que Él te ha encomendado. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del cielo. Una forma un poco extraña de traer una sanidad. En otras ocasiones, ustedes recuerden que bastaba simplemente con la palabra de Jesús. Y en otras ocasiones, con un toque de Jesús, la gente sanaba. Pero en esta ocasión, utilizó esto con un propósito, porque recuerden que Dios es un Dios de ¿qué? De propósito. Entonces, dice que hizo lodo, y con ese lodo untó los ojos de ¿quién? Del ciego. El ciego no veía, pero sentía que algo le habían untado. ¿En dónde? En los ojos. Y le dijo, le dio una instrucción, le dio un mandato, le dio algo que tenía que hacer. Le dijo, ve a lavarte, pero no le dijo, vete a lavar a tu casa o en cualquier lugar. Tienes que ir a un lugar que te voy a decir cuál es el lugar. Ve a lavarte al estanque de Siloé. El estanque se llamaba Siloé, que traducido es enviado. O sea, tenía un porqué Jesús lo había enviado a ese estanque. Este ciego estaba siendo enviado a lavarse a un estanque que se llamaba enviado. Fue entonces, ¿y cuál fue la sorpresa? Porque vemos que aquí, no como en el caso de aquel ciego Bartimeo en Jericó, que él fue el que le rogaba a Jesús, tenía una petición delante de ¿quién? De Jesús. Sin embargo, este ciego no dice que haya pretendido o le haya pedido a Jesús nada absolutamente. Fue Jesús el que lo encontró y le untó los ojos con lodo y lo mandó a lavarse al estanque de Siloé. ¿Qué espacio tenía de ahí al estanque? No lo sabemos. ¿Qué dificultad tendría el ciego para llegar a ese lugar? Pues da a entender que no era fácil desplazarse para un ciego, y más en las calles empedradas de Jerusalén. Sin embargo, él fue, se lavó y ocurrió el milagro. ¿Qué pasó? Regresó viendo. Fue a lavarse y cuando regresó, sus ojos se habían abierto. Entonces los vecinos, quienes lo conocían, quienes tenían trato con él cotidianamente, lo vieron y se dieron cuenta que algo había pasado. ¿En dónde? En su vida. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Aquí da otra aclaración la palabra. ¿Cómo subsistía este hombre? Pues de mendigar, de pedir dinero para poder sobrevivir. Entonces hoy lo reconocían, decían, ¿este no es el que se sentaba y mendigaba? Entonces, dice, unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. En esto vamos a ver tres testimonios diferentes, ¿no? Lo que la gente piensa. Algunos daban su opinión, decían, sí es él. Otros, por el contrario, decían, no es él, solamente se parece a él. Pero él daba otro testimonio. Él decía, yo soy el que estaba ciego y el que me sentaba y mendigaba. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos?
Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y me fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. El encuentro de este hombre con Jesús había sido fortuito y solamente había consistido en lo que él mismo está declarando. Los demás tenían la duda, diciendo: ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo fue que ahora ves? Y entonces él empieza a ampliar su testimonio. Dice: el hombre que se llama Jesús, hizo lodo. Él se dio cuenta que lo que le estaban poniendo en los ojos era ¿qué? Lodo. Hizo lodo, me puso en los ojos, me dijo que me fuera a lavar a ese estanque. Yo fui y entonces recibí la ¿qué? La vista. Pero le preguntan: ¿dónde está ese hombre? No lo sé. Quizás solamente pudo conocerme en su voz, pero recuerden que este hombre no lo había visto. ¿No había visto a quién? A Jesús. Para este entonces, cuando se da esta sanidad, recuerden que ya es casi al final del ministerio de Jesús y había un antagonismo con los fariseos y con los principales religiosos del pueblo, los cuales incluso ya se habían puesto de acuerdo que cualquiera que declarara que Jesús era el Cristo lo iban a expulsar de los lugares de reunión que eran las sinagogas. Entonces ya había un encono entre algunos fariseos por lo que hacía Jesús, porque no se daban cuenta que era Dios obrando a través de él. Ellos se basaban en la tradición y se quejaban de Jesús porque le decían que ¿por qué sanaba en los días de reposo? Y Jesús les contestaba: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y otra vez les decía: ¿será lícito o estará bien hacer el bien en el día de reposo o hacer el mal? La respuesta lógica era hacer ¿qué? El bien. Si él estaba sanando y haciendo bienes, la gente debía entender que venía de parte de quién, de Dios. Si no creen a mis palabras, decía Jesús, al menos crean a las obras, porque las obras son las que dan testimonio de mí. Dice: llevaron a este hombre ante los fariseos, al que había sido ciego. ¿Con qué propósito? Pues no lo sé a ciencia cierta, pero la gente lo llevó donde estaban los fariseos para que ellos vieran lo que había sido acontecido. Y era día de reposo, era el Sabbat, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. En la mañana hablábamos de la religión y la religiosidad de mucha gente, ¿no? Pues los fariseos eran tan religiosos que tenían una lista de cosas que no se podían hacer en día de reposo y otra lista de cosas que sí se podían ¿qué? Hacer. Las cosas que sí se podían hacer siempre estaban acomodadas a su bienestar, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús les reclama, dice: bueno, si alguien de ustedes ve que su asno o su buey cae en un pozo y se está muriendo en día de reposo, ¿no va y lo saca? O sea, eran cosas que se podían ¿qué? Hacer por la conveniencia, por no tener una pérdida. Dice: ¿cuánto más, decía Jesús, a esta persona que ha atacado al enemigo durante tantos años no se le debería liberar en este día? Entonces ellos eran muy religiosos. Jesús había hecho lodo, estaba entre las cosas que no se podían ¿qué? Hacer. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él, recuerden que era un hombre sin instrucción, sin letras, una persona sencilla. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Así de fácil. Él me puso lodo, me fui a lavar a donde él me dijo, ¿y qué pasó? Veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre, o sea, ya estaban juzgando, no les importaba el bienestar, en vez de haberse alegrado, quizás haber hecho una comida de regocijo, porque este hombre que estaba ciego toda su vida, hoy estaba ¿qué? Viendo. No, ellos estaban en otra
asunto, en la pelea, en el pleito. Ellos decían, ese hombre, hablando de Jesús, no puede proceder de Dios porque no guarda el día de reposo. Pero otros que reflexionaban y se ponían también a pensar, decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas cosas, estas señales? Y había disensión entre ellos. Recuerden que no todos le aceptaban, pero también no todos abiertamente le rechazaban. Entonces volvieron a decirle al ciego, ahí tenían al ciego, ellos discutiendo, peleando, y el ciego ahí en medio de ellos. Bueno, el que había sido ¿qué? Ciego. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? A veces hay personas que preguntan no por el interés de saber lo que usted le va a contestar, sino pueden preguntar para tentarle, o incluso mucha gente anda preguntando pero solamente para escuchar lo que ellos quieren que oír. Aquí allá había dos bandos, ¿verdad? Unos decían que Jesús no podía proceder de Dios y otros decían, bueno, ¿cómo? Si no procede de Dios, ¿cómo es posible que pueda hacer qué? Estas cosas. Y entonces le preguntan al que había sido ciego, ¿tú qué dices? Como si él fuera a darles la ¿qué? La razón. ¿Tú qué dices? Y él dijo, yo digo que es profeta. Porque aunque no sabía muchas cosas, había escuchado cómo a través de los profetas Dios hacía cosas maravillosas. A través de Moisés, como cuando se abrió el mar, cuando las aguas amargas fueron hechas dulces, cuando muchos milagros, ahorita leíamos los de Elías y Eliseo, todas esas narraciones, él había estado ciego, pero había podido escuchar. Yo pienso, dijo el que había sido ciego, que él es un profeta, porque cosas maravillosas estaban sucediendo, entre ellas que yo estaba ciego y ahora veo. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Estamos hablando de que estás viendo y no quieres ver. Les estaban diciendo, este hombre estaba ciego y ahora ve. No creo. Vamos a llamar a ¿quiénes? A sus papás para que nos digan qué es lo que pasó. Y les preguntaron a los padres, diciendo, ¿este es vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres, dando a entender, en la respuesta de los padres, se da uno cuenta que ellos no habían estado presentes cuando el milagro, ¿no? Quizás lo sabían porque el hijo mismo se los había ¿qué? Contado, pero ellos no habían estado presentes. Y también ellos tenían temor de declarar que Jesús era el Cristo. Sus padres le respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ¿cómo? Ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Pero edad tiene, quiere decir que este hombre ya era un hombre, ya era una persona de edad adulta que podía valerse por sí mismo. Edad tiene, preguntarle a él hablará por sí mismo. No estaban hablando de un bebé, bueno, que los padres tenían que explicar lo que había sucedido. Él ya podía decir lo que había acontecido. Por eso dijeron sus padres, esto dijeron sus padres porque tenían miedo ¿de quiénes? De los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y ellos preferían estar ¿en dónde? La sinagoga. También aquí se da a entender cómo los padres, viendo una señal tan dándose cuenta que había su hijo que había nacido ciego, hoy estaba como viendo. No tuvieron el valor ni la entereza para dar gracias a quién, a Dios, y decir efectivamente Jesús les sanó.
Por eso dijeron a sus padres: edad tiene, preguntarle a él, dando, como vulgarmente se conoce, lavándose las manos. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Ahora, acuérdense que había el dilema entre ellos. Unos decían: no puede proceder de Dios porque no guarda él el día de reposo. Otros decían: bueno, ¿cómo es posible que alguien que no venga de Dios pueda hacer las obras que él está haciendo? Sin embargo, en este momento ya estaban afirmando: tú dale la gloria a Dios, no te fijes en nadie más, dale la gloria a Dios porque ese hombre es ¿qué? Es pecador. Entonces, nuevamente el que había sido ciego respondió y dijo: si es pecador, no sé, o sea, no lo conozco, no sé si es pecador, pero yo sé una cosa, de lo que estamos hablando, lo único que yo sé es lo siguiente: que habiendo sido yo ciego, ahora veo. ¿Ve? Estamos hablando del poder de un testimonio, del poder del testimonio de lo que Dios ha hecho en ¿dónde? En nuestra vida, de un testimonio sin temor, como el de este hombre. Entonces le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya se los había dicho una vez, ya se los había dicho 2 veces, quizás 3. Él respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros qué? Y esas palabras calaron en el ánimo y en la persona de los fariseos, porque ellos menospreciaban a los discípulos de Jesús, porque decían: son gente pecadora, son gente del pueblo. Ellos le decían: ¿por qué tu maestro come y bebe con pecadores y publicanos? Ellos se sentían los discípulos de Moisés, una élite aparte. Entonces se molestan y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. A veces la gente tiende a quererse agarrar de algunas cosas que también ignoran. Si usted recuerda los pasajes de cuando el pueblo estuvo en el desierto con Moisés, todos eran bien obedientes, todos eran unas ovejitas seguidoras del pastor. Cada que algo se presentaba mal, al que le echaba la culpa era ¿quién? Alguien tenía que tener la culpa. Que si la gente estaba comiendo puro maná, y ya querían comer carne, ¿quién tenía la culpa? Moisés. Si no había agua, ¿quién tenía la culpa? Moisés. Todo lo que les ocurría, tenían la culpa ¿quién? Moisés. Y hablaban mal de ¿quién? De Moisés. Entonces estos dicen: no, nosotros somos más buenos que esa gente, nosotros somos discípulos ¿de quién? De Moisés. Es como cuando Jesús les dijo, cuando ellos decían que por Belcebú, o sea, el príncipe de los demonios, Jesús echaba fuera ¿a quiénes? A los demonios. Y Jesús dijo: ustedes, si fueran hijos de Dios, me amarían, ¿verdad? Y entonces ellos dicen: nosotros no somos hijos de fornicación, sino que tenemos un padre. Porque primero decían, ellos dijeron: nosotros somos hijos de Abraham, dándose a entender que eran el pueblo escogido, el pueblo santo. Y Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, me amarían, porque Abraham vio mi vida, mi día, y se regocijó. Y ellos dicen: nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos, que es ¿quién? Dios. Si vuestro padre fuera Dios, me amarían, pero vosotros tienen un padre. ¿Cuál es su padre?
el diablo, dice, porque él ha sido homicida desde el principio y ustedes están buscando la forma de matarlo. Entonces, si fueran discípulos de Moisés, hubieran reconocido que Jesús era el Mesías. Pero le injurian. Ahora imagínense el hombre, ¿no? Primero lo traen. Él no quiso ir con los fariseos. Alguien más lo llevó. Y no contentos con esto, mandaron a traer a sus papás. Y después de mandar a traer a sus papás, todavía le vuelven a preguntar y le están diciendo. Y él contesta lo que él cree que es correcto. Y lo empiezan a injuriar, quiere decir, lo regañan, hablan mal de él, lo menosprecian, lo tildan de tonto. ¿Ah? Y ellos dicen, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Bueno, una parte decían que sabían mucho de él, porque dicen, este hombre es ¿qué? Es pecador. Sin embargo, ahora dicen, nosotros no sabemos de dónde viene este hombre. Y entonces sucede algo cuando Dios obra en la vida de una persona y abre sus ojos. Algo sucede en su ser. Empieza a comprender la realidad de las cosas y él, sin ninguna instrucción, sin ninguna preparación, a partir de esa palabra que escuchó, que dijo, nosotros no sabemos de dónde sea, dice lo siguiente, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, dense cuenta de la maravilla. Ustedes están debatiendo aquí que si sí, que si no, pero lo maravilloso no es lo que ustedes piensan, sino lo que sucedió en donde, en mi vida. Y sabemos, o sea, era del conocimiento, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Este hombre no veía, pero había escuchado. Había puesto su confianza en quién. En estas breves palabras se da a entender que este hombre era un hombre que temía a quién. Desde el principio no se ha oído que alguien haya abierto los ojos de un hombre que nació. Si éste no viniera de Dios, concluye una breve disertación, pero una conclusión poderosa. Si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. Y aquellos hombres debieron haberle escuchado, porque él tenía razón. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, o sea, tú eres de lo más bajo, de lo más vil, y nos quieres venir a enseñar a nosotros. ¿Y qué hicieron? Le expulsaron. Ahora, comprendiendo lo que sucedió ahí, ¿por qué le expulsaron? ¿Por qué le expulsaron? Porque él estaba declarando, este hombre es el Cristo. ¿Amén? Porque si no viniera de Dios, nada podría hacer. Ahora, es una cosa muy interesante y me llena de un sentimiento, de que en varias ocasiones, en varios milagros, Jesús pensaba o esperaba que la gente regresara para darle ¿qué? Gracias, como aquellos 10 leprosos que fueron limpiados. Dice que se pararon a lo lejos y le pedían a Jesús que los limpiase. Y él les dijo, vayan con el sacerdote, preséntense con él para que les revise las heridas. Y él dice que yendo ellos por el camino se dieron cuenta que estaban como limpios, sanos, y que solamente de los 10, ¿cuántos regresaron? Uno regresó y se postró para darle, y Jesús dijo, no eran 10 los que fueron limpiados. Dice, solamente este regresó, y este además es ¿qué? Extranjero. Pero en este caso muy particular, recuerden que el ciego no supo a dónde se fue ¿quién? Jesús. Aún si lo viera,
pues no lo iba a ¿qué? A reconocer, porque no lo vio. Simplemente supo que era Jesús el que le había puesto lodo en los ojos y lo había enviado a lavarse al estanque de Siloé. Oyó Jesús que le habían ¿qué? Expulsado. Eso fue notorio. ¿Se acuerdan del ciego que era ciego y mendigaba y que ahora ve? Pues lo llevaron a los fariseos y ¿qué creen? Lo expulsaron de la sinagoga, ¿verdad? Este hombre no le pudo ir bien mucho tiempo porque ahora es uno de los expulsados. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, y esta palabra de hallándole significa que estuvo ¿qué? Buscándolo. Nadie halla algo fortuitamente, él lo buscó. Jesús lo buscó y lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque era necesario que él afirmara su ¿qué? Su fe. Cuando le preguntaron: ¿tú qué piensas que es él? Él dijo: yo pienso que es un profeta. Pero Jesús le está diciendo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es ese Hijo de Dios para que yo pueda creer en quién? Me están preguntando si creo en el Hijo de Dios, pues yo no lo conozco. ¿Quién es para que yo pueda creer en él? Luego dijo Jesús, no hubo una gran explicación, una disertación, simplemente Jesús le dijo: pues le has visto. Ahí está lo maravilloso, porque antes no ¿qué? No veía y ahora le estaba ¿qué? Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. También es una de las pocas veces que Jesús está afirmando claramente que él es el Cristo, el Hijo de Dios. Le has visto, y el que habla contigo, él es. Él le dijo: no bastó, no necesitó nada más. Él dijo: creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, acuérdense que no todos los fariseos estaban en su contra, algunos tenían cierta simpatía por Jesús, aunque guardaban mucho las apariencias. Acuérdense en San Juan capítulo 3, cuando un fariseo de renombre, principal entre el pueblo, Nicodemo, dice que fue a ver a Jesús, pero lo fue a ver ¿qué? De noche, para que no se supiera. Entonces algunos fariseos andaban con Jesús, pero al oír eso se sintieron ofendidos, porque dijeron, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y aquí hay algo profundo que regularmente casi no tratamos sobre este asunto. Hay mucha gente, tanto en el ámbito religioso como en forma individual o personal, hay mucha gente que sabe que está mal, sabe que lo que está haciendo está ¿qué? Mal. Cuando yo era joven, debe tener unos 15 o 16 años, iba con un compañero de la secundaria y me dijo que lo acompañara a casa del sacerdote, porque él tocaba en la estudiantina. Y entonces no sé qué le iba a decir o qué recado le iba a decir, no sé, no me acuerdo. Pero fuimos a casa del sacerdote, el sacerdote pues nos recibió allí en su casa, ¿no? Y estábamos platicando. Y entonces él me pregunta que a qué parroquia yo pertenezco. Pues recuérdense que las parroquias depende de las regiones o de la localidad. Entonces me preguntó de qué parroquia, y yo le dije: no, yo no soy católico, yo soy cristiano. Ah, dicen: sí, ustedes, pues lo de María, o sea, él sabía algunas cosas. Y empezamos a hablar. Yo les digo que yo tenía 16 años en ese momento, y empezamos a hablar sobre ese asunto de la idolatría. Y total que llegó el punto que él reconocía que había una práctica incorrecta, que realmente los ídolos no se tenían que adorar, pero con un cinismo
un cinismo, él llegó a concluir lo siguiente, dice, pero si se nos mueren los burros, ¿en qué nos montamos? Dando a entender, es que si les decimos la verdad a la gente, ya no van a venir con quienes, con nosotros. Hay muchos sacerdotes que saben que están mal y no son capaces de abandonar allí porque es su sustento, es su medio de vida, no tienen otra forma de ganar dinero, para ellos es su trabajo, pero se dan cuenta que lo que han enseñado y lo que han hecho está como está mal. Y se me quedó muy grabado esa palabra, ¿no? Que dijo, si se nos mueren los burros, ¿en qué nos montamos? Ahora, a lo mejor usted y yo decimos, bueno, qué insensatez de este hombre decir algo así, pero volvemos a lo que es lo importante. Muchas veces nosotros mismos nos damos cuenta que estamos mal y andamos navegando con bandera como que de inocentes. Y ese dicho es verdad también entre nosotros. ¿Estás viendo y qué? No ves. Estás viendo que andas mal y no te apresuras a cambiar de actitud. Jesús predicaba diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué ha pasado? Se ha acercado. ¿Sabes que estás mal? ¿Sabes que necesitas de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte. ¿No? Vamos a terminar yendo a Apocalipsis. Y les digo, a veces nosotros tenemos una percepción de lo que somos, o de lo que hacemos, o de lo que hablamos. Y hay mucha gente que confía, como confiaban los judíos, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, y confían en que esa palabra o esa razón será suficiente para que ellos pretendan estar bien. Los judíos decían, nosotros somos el pueblo escogido por Dios, y nosotros tenemos este templo, y el templo era grande, era maravilloso, dentro del templo había incrustaciones de oro y de plata, y de cosas muy hermosas, ¿verdad? Y la gente tenía en estima el templo, y era su orgullo, y era su vanidad, pero Dios les habla al pueblo, le dice, no confíen diciendo, templo de Jehová es este, ¿verdad? Porque ustedes, aunque dicen que este es mi templo, su corazón está muy lejos de quién, muy lejos de mí. Entonces vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 3, verso 14. Dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Es un dato para que usted nada más piense cómo siempre nos queremos acomodar a las cosas. Si usted conoce o ya tiene tiempo de conocer la palabra, hay muchas iglesias, ¿no? Y en algunas iglesias acostumbran ponerle un nombre a la iglesia. Me refiero como iglesia al lugar donde se reúnen, ¿no? Pero sabemos que la iglesia, ¿quiénes somos? Somos nosotros. Pero bueno, los lugares donde se reúnen les ponen nombres, ¿no? Y les ponen Filadelfia, y le ponen Betel, y le ponen, conozco una iglesia que se llama Bethesda, y hay muchos nombres de iglesia, ¿no? Algunos tomados de la Biblia, algunos otros no, porque hay iglesias que se llaman Centro Familiar Cristiano Genezaret, o como nosotros es Comunidad Cristiana de qué, es un pango, bueno. Pero de las iglesias de Apocalipsis, todo el mundo se quiere acomodar a las que les gustan, ¿no? Filadelfia siempre, ¿verdad? Pero nadie se quiere llamar la Odisea. ¿Por qué? Porque el mensaje a la Odisea es un mensaje más fuerte, pero no tienen razón en verlo así. ¿Qué le dijo el Espíritu? ¿Qué le dijo Jesús a la iglesia de la Odisea? Dice, yo conozco tus obras. Y ahí es donde nosotros deberíamos de entender que delante de Dios no hay nada oculto. Él conoce nuestras vidas. No lo que pensamos, no lo que decimos, no lo que aparentamos. Él conoce lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos. Le dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío, ojalá fueras frío. O sea, dando a entender, ojalá te definieras. Ni eres de aquí, ni eres de allá. Andas divagando, ¿no? De repente en el mundo te portas como uno del mundo, y de repente cuando estás aquí quieres aparentar o portarte como alguien que está muy cerca de mí. Pero por cuanto eres tibio, o sea, no eres ni frío ni caliente,
te vomitaré, ¿de qué? Y fíjense, aquellos estaban, los padres de aquel hombre, estaban preocupados, no fuera que lo fueran a expulsar ¿de dónde? De la sinagoga. Pero aquí hay algo peor y más drástico, o sea, te vomitaré, ¿qué? ¿No debería llamar más nuestra atención? ¿No deberíamos de tener mayor temor? Porque tú dices, bueno, ¿qué es lo que nosotros decimos? Decía nuestro hermano Víctor hace un momento en la pregunta, ¿qué quieres de Dios? ¿Qué quieres de Él? Regularmente uno en la mente siempre viene esta respuesta, yo quiero más. Hay cantos que dicen, yo quiero más de Cristo, yo quiero más de Él, ¿no? Y siempre queremos ¿qué? Pero a veces como que Dios se nos queda viendo y nos dice, pues ¿para qué me pides más si lo que te doy no lo usas? ¿Para qué quieres más si con lo que te he dado no lo puedes llevar a cabo? ¿No? Dice, tú dices, yo soy como rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hay personas que ponen su confianza en los bienes materiales. Apenas hay un caso que estamos conociendo, muy triste por cierto, que aunque la familia es muy próspera, muy rica, quizás eso los llenó de orgullo, aparte de que empezaron a buscar cosas que no le agradan a quién, a Dios. De repente, dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos la destrucción repentina. Entonces, también un versículo de los Proverbios, creo, dice que lo que teme el impío, eso le vendrá. Es gente que tiene dinero, gente que aparentemente dice, nosotros no tenemos necesidad de qué. De repente la enfermedad viene como una inundación a su vida, a su familia, 2 miembros de la familia están enfermos. ¿Y de qué sirvió el dinero? ¿De qué sirvió? Es mejor estar bien ¿con quién? Con Dios. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no necesito ¿de qué? De nada. Pero no sabes, no entiendes. Casi le dice, estás viendo y qué. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y aparte estás ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Por eso Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y todas las cosas vendrán. Compra de mí oro refinado en fuego para que verdaderamente seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Y yo creo que sería un buen testimonio que alguien dijera, no, nosotros si hay un hombre que queremos es el de esta iglesia. Porque esta iglesia, aunque ha sido reprendida duramente, Jesús está dando una razón. Dice, yo reprendo y castigo a quienes, a los que aman. ¿Nos sentimos amados cuando Dios nos habla fuerte? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Yo, aquí yo estoy a la puerta. Él está a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él. El ciego nunca se imaginó, nunca pasó por su mente que ese encuentro con Jesús iba a cambiar radicalmente toda su vida. Pero no fue solamente el asunto de la sanidad física. Cuando Jesús lo buscó y lo encontró y le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Él dijo, ¿quién es para que yo crea en él? Pues le has visto y el que habla contigo, él dijo, creo Señor, y le adoró. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, como ese ciego, la puerta significa la fe en Jesús. Si alguien abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere. Bueno, aquí voy a hacer otra comparación.
a lo mejor un poco rara, pero bueno, de vez en cuando algún famoso se le ocurre, a lo mejor no por él, sino por una estrategia de marketing o de su visión pública, algún famoso, alguna famosa, artistas o cantantes, de repente sortean o hacen una rifa o lo que sea, y el premio es que el fan va a ir a cenar con este artista. Y aquellos quisieran ir a cenar con quién, con el artista. Ahí me imagino que algunos quieren cenar con uno o con otro. Pues Jesús dice, pues, ¿no querría cenar conmigo? ¿No querría cenar conmigo? Yo estoy a la puerta, dice el Señor, y llama. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere ¿qué? Al que venciere su actitud y la modificara de tal manera que haga la voluntad de quién. Al que venciere, o sea, si te das cuenta que estás mal, si estabas ciego y ahora Jesús abrió tus ojos, date cuenta de la realidad. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo diría de esta forma también: el que tiene ojos, que vea lo que Dios tiene para su vida. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.